Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros hoy en esta tercera sesión del programa de Finanzas Saludables. Muchísimas gracias a la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. Mi nombre es Mario Lazo y soy el encargado del programa de Educación e Inclusión Financiera en el Banco Nacional. Y esto llega a ustedes gracias a una alianza entre estas dos instituciones. Es importante que si es la primera vez que está viendo esta sesión, esta es nuestra tercera sesión. Les pedimos disculpas por el retraso, tuvimos algunos inconvenientes técnicos, pero ya los compañeros de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio pudieron reparar esos problemas y estamos con ustedes. Les prometo que esa espera va a valer la pena y vamos a empezar con un pequeñito repaso de lo que hemos visto en las sesiones anteriores. Hemos tenido ya, como les decía, dos sesiones, los pasados miércoles de del mes de junio. Así que en la primera sesión hablamos de la relación emocional que nosotros teníamos con el dinero, cómo la emoción influía significativamente a la hora de tomar las decisiones de todos los días. Y cómo era que ese conjunto de emociones y la forma en que yo quería vivir la vida afectaba a que hoy tal vez no me alcance la plata y yo sienta que no puedo salir de ahí, que ya estoy en un hueco y que lo veo difícil, lo estoy viendo muy complicado. Así que habíamos dicho que había que hacer tareas de introspección, de revisión personal, para ver qué era lo que había pasado antes y por qué era que yo gastaba de esa manera. ¿Qué me lleva a mí a gastar el dinero de manera irresponsable? ¿Y para qué lo estoy haciendo? ¿Qué busco? ¿Cuál es el objetivo? Muchos de ustedes nos escribieron y les agradecemos los comentarios con muchas consultas y dudas al respecto y además sus testimonios de las experiencias que han tenido con el manejo del dinero. Así que los invito también a dejarnos aquí sus preguntas, sus consultas y a final de la sesión vamos a responderlas. Y la verdad es que también a mí me gusta mucho leer los testimonios porque muchísima gente nos ha escrito, mira, yo tuve este problema y lo resolví de esta otra, mira, yo toqué fondo y aprendí esto. Y estos comentarios son muy valiosos porque hay mucha gente que se puede identificar y ver en esto un espejo donde puede encontrar la solución o puede encontrar una guía para mejorar sus problemas de salud financiera. La segunda sesión estuvimos hablando de lo que son las decisiones inteligentes, cómo tomar decisiones inteligentes, cómo separar nuestro ser racional del irracional y empezar a analizar todas las conductas de consumo que nosotros tenemos para poder encontrar un balance y un equilibrio entre las buenas decisiones y las malas decisiones y también ir erradicando esas famosas metidillas de patas que todos tenemos en la plata, porque de verdad cuesta muchísimo manejar la plata. Lo que les digo siempre, pensamos que nosotros estamos manejando la plata, pero lo que realmente está pasando es que el dinero nos termina manejando a todos nosotros. Así que eso era súper importante en la semana anterior que hablamos del autocontrol, de la disciplina, de la capacidad de decir que no a los demás y la capacidad de decir que no a nosotros mismos y también de lo que tenía que ver con las emociones a la hora de consumir, que era lo que sentíamos, que era la adrenalina que nos daba, que algo me gustaba mucho, empiezo a generar dopamina y por otro lado hablamos del valor real de las cosas. ¿Cuánto me cuesta a mí ganarme el dinero para gastarlo en X o Y producto o servicio? Y hacer un estudio de costo-beneficio, a ver si estoy realmente gastando en algo que vale la pena o más bien estoy perdiendo en estas decisiones de compra. Espero de verdad que estas sesiones anteriores les hayan funcionado y vamos a hablar hoy un tema que nos han pedido muchísimo eh, y no solo aplica para tema de COVID, crisis, sino aplica para toda la vida y es el tema de las deudas, cómo me organizo con las deudas y qué hago para salir de ellas, porque ya me tienen cansado, no puedo dormir, estoy teniendo mucha ansiedad, me estoy enfermando y las deudas se convirtieron en una carga. Cuando hablamos en el Banco Nacional de Libertad Financiera,
Nosotros nos encanta utilizar la palabra de libertad financiera. Según la Real Academia Española, ser libre es la condición de quien no es esclavo. Y esto tiene que ver muchísimo con el dinero, porque si usted hoy tiene libertad financiera, no es esclavo de sus deudas, no es esclavo del dinero, no es esclavo de apariencias, no es esclavo de desórdenes, no es esclavo de amistades falsas, porque todo eso influye para que usted realmente alcance esa libertad financiera. Y como hoy hablamos de deudas, precisamente también tenemos diferentes tipos de deudas. Habíamos hablado en una primera sesión de los gastos hormiga, que eran los gastos pequeños e irrelevantes que nosotros veíamos como insignificativos, así que no le hacíamos caso. Pero esos gastos tienen un impacto grandísimo en nuestra economía. Lo que pasa es que alguna gente consume gasto hormiga con un instrumento de crédito, como por ejemplo las tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué significa una deuda hormiga? Una deuda hormiga es la deuda que se utiliza o se paga con un crédito de consumo y son cosas muy pequeñas. Son cosas que son irrelevantes y que al final suman un montón de plata y nos puede causar grandes problemas. Si usted está utilizando la tarjeta de crédito para comprar un combo de comida rápida, si usted está utilizando la tarjeta de crédito para comprar 5 cositas en el supermercado, si usted está utilizando la tarjeta de crédito para sacar plata de la tarjeta de crédito como un avance de efectivo y esa plata, esos 10,000, 20,000 colones que está sacando son para pagar el bus, para pagar el taxi, para comprarse una merienda, eso es un endeudamiento hormiga, o sea, un endeudamiento que hago en puras cosas pequeñas. Y con el mismo principio de los gastos hormigas, este endeudamiento nos anestesia la mente y al final, por no medirlo, por no controlarlo, se nos suma y es una gran cantidad de dinero que cuando reviso mi estado de cuenta de mi tarjeta de crédito, puedo ver que es un montón de plata y usted dice, ¿en qué momento gasté tanto? ¿En qué momento la tarjeta me vino por 300,000, 400,000 colones? Eso pasa mucho cuando las personas también se van de viaje. Cuando la gente se va de viaje, empieza a antojarse de muchas cosas porque hay más tentación. Entonces, mira, este queso no lo venden en Costa Rica, esta marca no la venden en Costa Rica, aquí está más barato esto, ay, voy a comprar este recuerdito. Y empezamos a comprar y comprar con la tarjeta de crédito. Conscientemente, como son gastos hormiga, no tenemos una idea de qué tan magnificados están. Pero cuando llega el estado de cuenta, la tarjeta de crédito al final del mes, vamos a ver que es un montón de dinero. Por eso es que es súper importante no pagar nunca gasto hormiga con un crédito de consumo. Eso es una irresponsabilidad. Recuerden que ahorita se acaba de aprobar un proyecto de ley para topar las tasas y en eso también incluye las tasas de las tarjetas de crédito, porque en Costa Rica más del 73% de las tarjetas de crédito cobra entre un 30, bueno, cobraba entre un 30 y un 49,9% de tasa de interés. Cuando usted utiliza una tarjeta de crédito para financiarse, si se financió un combo de cualquier comida rápida, sepa que usted está utilizando el método de financiamiento más caro que existe. Bueno, uno de los más caros que existen, casi que de los más caros. Entonces, ¿vale la pena financiarme y estar comprando cosas que no necesito con una tarjeta de crédito? No, no vale la pena. Es una muy mala decisión. La tarjeta de crédito es muy buena siempre y cuando usted la pague de contado, pero si usted se financia gastos hormigas con la tarjeta de crédito, esto quiere decir que usted no está sabiendo utilizar esta tarjeta y que le va a traer una consecuencia grandísima, porque recuerde que todo esto que usted está comprando va a tener que pagar una tasa muy alta de interés. Y ahí es cuando usted ve que la deuda crece, 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 crece y no puede controlarla. Luego tenemos otro tipo de deuda, que es la deuda ficcional o de ficción. ¿Qué significa esto? Que es una deuda que nosotros adquirimos por tratar de impresionar o de comprar cosas que no podemos pagar.
Tal vez yo tengo un sueño de tener un carro muy bonito, último modelo de X marca. Esa marca es de lujo y me gustaría tenerlo y siempre he soñado con eso, pero en este momento no puedo permitirme pagarlo. Yo sé que si adquiero un crédito para comprar ese tipo de vehículo, la cuota va a ser muy, muy alta y eso va a hacer que yo tenga que cortar un montón de gastos e inclusive desmejorar mi calidad de vida. Hay que tener muchísimo cuidado con la deuda ficcional porque me alimenta muchísimo el ego. Se basa en la ficción, en mostrar algo que yo quiero mucho y que es de un poderío económico superior, entonces eso me permite a mí sentirme más importante. Por esto, tenemos que analizar muy bien y, como les decía en la sesión anterior, aceptar mi realidad económica. ¿Qué es lo que yo puedo pagar y comprar con el nivel de ingresos que tengo? ¿Qué nivel de vida puedo tener en este momento? Y ahí quiero ser claro, es en este momento, porque nosotros todos podemos mejorar nuestro nivel de vida, pero en este momento, ¿cuál es la vida que debo tener de acuerdo a mis ingresos? Si yo aprendo a respetar esa vida, entonces voy a salirme completamente del marco de la ficción, de mostrar solo por agradar a los demás. Y esto muchas veces lo hacemos por la influencia social, influencia familiar o influencia laboral que tenemos todos tenemos personas que nos influyen a tomar ciertas decisiones. Si yo tengo un núcleo de amigos y todos mis amigos llegaron en un mes y se compraron un carro último modelo, yo tengo que estar muy bien aterrizado para no ir y antojarme y hacer lo mismo, tal vez no pudiéndolo pagar. Y nosotros como seres humanos tenemos una cosa que se llaman las neuronas espejo o las neuronas especulares. Estas neuronas son muy valiosas porque nos permiten identificarnos con las demás personas, que cuando alguien sale en la tele triste contando una historia triste nosotros nos aflijamos, que cuando alguien está feliz nosotros podamos sentir esa felicidad, pero también esas neuronas especulares nos hacen copiar comportamientos que copia el subconsciente. Si yo trabajo en una oficina y todo el mundo empieza a llegar con ropa muy bonita, muy fina, mis neuronas especulares van a empezar a copiar eso, porque ellos creen que eso es lo normal para poder pertenecer a un sistema, ¿ok? Por eso es que muchas gentes a veces critican a las personas que se van a vivir a otro país, que no sé, van por ejemplo a vivir a España o a México y vienen y regresan a Costa Rica hablando con un acento muy parecido a esos países. Y esto precisamente es por las neuronas especulares. Las neuronas especulares fueron creadas para poder identificarse y adaptarse mejor a una sociedad. A veces no lo podemos controlar tan bien, no son todos los casos, ¿verdad? Hay una infinidad de posibilidades, pero esto también nos afecta a la hora de tomar decisiones. Entre más usted se rodee de personas que no pertenecen a su círculo social o su nivel de ingresos, es más probable que usted empiece a consumir irresponsablemente para querer pertenecer a ese círculo social. Así que mucho cuidado con esos antojos y yo siempre le digo a la gente, por favor, no se compare con los demás. Cada quien tiene su nivel, su ruta, su camino, sus experiencias de vidas. Así que yo no puedo ver por qué es que mi vecino tiene esta casa nueva y yo no la puedo tener, porque es que mi hermano se compró un carro nuevo y yo no me lo compré, porque es que mis primos viajan 3 veces al año y yo no he viajado en 4 años. Entonces, cuando nos empezamos a comparar financieramente, también nos hacemos un sabotaje que nos afecta muchísimo y nos ejerce una presión social grande para obtener deudas de ficción, que deudas de ficción son en la mayoría de casos deudas que al final yo no voy a poder pagar y lo que van a hacer es absorberme toda la paz y toda la tranquilidad. Así que tengan mucho cuidado con las deudas de ficción. Ahora vamos a hablar de las deudas de apalancamiento. Las deudas de apalancamiento son aquellos créditos que yo adquiero para emprender, para hacerme un negocio, para tener capital de trabajo, para empezar a invertir ese dinero en algo que me genere un rédito mayor. Estas deudas de apalancamiento pueden ser muy buenas siempre y cuando los modelos de negocio se hayan realizado muy meticulosamente a partir de un vasto análisis y siempre tener un asesor, una persona que nos conozca y nos pueda guiar en el proceso del emprendimiento. Cuando yo pido un crédito solamente por una ocurrencia,
para un negocio, eso aumenta los riesgos y podría ser que a más riesgo haya más posibilidad de que el proyecto falle. Y si el proyecto falla, usted va a seguir conservando esa deuda. Así que esto genera muchísima frustración entre los emprendedores. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con los flujos de efectivo de los pequeños comercios, porque si usted, por ejemplo, se está financiando con una tarjeta de crédito y es un emprendedor, es primero un financiamiento muy caro y segundo, tiene que estar muy pendiente de los ciclos de corte y de pago para permitirse utilizar esa tarjeta de manera efectiva, aprovechando ese apalancamiento, no financiándose, porque si se financia tiene que poner en perspectiva cuál es el porcentaje de utilidades que está recibiendo versus cuál es el porcentaje de intereses que está pagando en la tarjeta de crédito. Si usted está pagando más intereses en la tarjeta de crédito que lo que está obteniendo en utilidades, obviamente está perdiendo toda la utilidad en intereses. Así que de verdad, si usted está financiándose y es un pyme, ponga especial atención en los modelos de financiamiento que está utilizando. Analícelos, pregunte, consulte. En el Banco Nacional tenemos las puertas abiertas para atenderlos y poder guiarlos en el manejo correcto de las deudas que tenemos. Y por último tenemos las deudas de subsistencia. Ya este es el cuarto tipo de deuda. Las deudas de subsistencia son aquellas deudas que están relacionadas a necesidades básicas, a cosas meramente de salud, de vivienda o de alimentación. Tiene que estar supeditado a esos tres elementos. Y una persona que quiera considerar una deuda como deuda de subsistencia, la característica, aparte de estar asociado a las necesidades básicas, es que además estas deudas de subsistencia, las personas que las consumen o que las tienen no tienen ningún tipo de lujos, no tienen ningún tipo de gasto que vaya para entretenimiento, ni tampoco en juegos de azar, ni en casinos, ni nada de esto. O sea, si usted considera que sus deudas son de subsistencia, pero se da lujos, se da gustos, está jugando juegos de azar, está comprando lotería y esas cosas, entonces esa deuda no es de subsistencia. La deuda que usted adquirió para sobrevivir no es una deuda de subsistencia. Usted lo que tiene es un problema de consumo y adquiere productos básicos a través de deuda porque no le queda de otra, porque ya se gastó toda la plata en otras cosas que no debía. Así que esas eran las tres características de las deudas de subsistencia que tenemos que considerar para poder encasillarlas en esa parte. Ahora, los deudas como tal tienen que tener una garantía, porque el banco no me va a prestar a mí, Mario, solo porque soy Mario, porque dice que estudié finanzas y estudié economía. No, el banco siempre debe tener una garantía. Y usted, cuando adquiere un crédito, hay diferentes tipos de garantía. La garantía hipotecaria, que es cuando usted compra algo, lo pone a responder un bien inmueble, lo pone a responder para pagar ese crédito, como por ejemplo, compro mi casa y pongo esa casa a responder. Eso es una deuda hipotecaria, ¿ok? Cuando pongo a responder un bien inmueble. Y ahora tenemos las deudas que son fiduciarias. Las deudas fiduciarias son aquellas que responde una persona, un fiador. Muchas de estas deudas, especialmente los créditos de consumo, tienen que ver con un fiador, una persona que está ahí para responder si usted no honra su deuda. ¿Ok? Y por último, tenemos una deuda prendaria. En la deuda prendaria es cuando yo pongo a responder, por ejemplo, un carro. Me compro un carro, entonces prendo ese bien inmueble. Eso me va a permitir a mí poder garantizarme que hay una respuesta para el banco, la institución financiera, en el caso de que yo no pague, de que yo no sea lo suficientemente ordenado en mis finanzas, no tenga liquidez y no pueda pagar esa deuda. Así que analice de todas las deudas que usted está teniendo ahorita, quién está respondiendo. Hay muchas deudas que tienen seguros. Actualmente la mayoría de tarjetas de crédito tienen seguros de vida. Hay deudas que tienen seguro de desempleo,
Pero ¿cuáles son las condiciones de su deuda? ¿Qué pasa si usted en este momento no puede pagarlas? ¿Quién va a responder? ¿Va a responder su familia? ¿Va a responder un fiador? ¿Va a responder la casa? ¿Va a responder el carro? ¿O va a responder el negocio? Vea bien el panorama y entonces identifique cuál es la deuda que es más importante de pagar siempre, porque tiene la garantía más importante para usted y para su familia, y que sí o sí deben siempre estar seguros de conservar esa garantía, porque ese crédito es un crédito con una gran responsabilidad. Si usted no puede pagar el crédito, no se espere a que le llegue el cobro judicial, acuda al banco y cuéntele su situación al funcionario para que esta persona pueda ayudarle a establecer un arreglo de pago. La mayoría de gente nada más espera y se espera y se espera, y después de 3 meses le llega el cobro judicial, y esto provoca muchos problemas porque cuando una deuda se pasa a cobro judicial hay muchos costos que van a hacer que esa deuda se haga cada vez más grande, como todos los honorarios de los abogados, las tasas de mora, y esto aunado a los intereses que ya tenía la deuda va a hacer que sea muy difícil de manejar y que se vuelva inmanejable. Entonces no se espere a que le llegue el cobro judicial, vaya al banco y hable y exponga su situación. Si usted ha sido un buen pagador antes, si siempre ha sido responsable con sus pagos, es muy probable que el banco vea la forma de poder ayudarle a pagar esa deuda. ¿Ok? Por otro lado, tenemos las deudas del sistema informal. Y esas son que ya definitivamente yo puedo decir las más peligrosas, las deudas del sistema informal, las deudas que yo le pido a un prestamista. Y aquí a mí me encanta siempre decir los prestamistas de poste, esos que en todos los postes de los barrios hay presto tanto sin fiador en 24 horas solo con la cédula. Esos créditos son sumamente peligrosos. ¿Por qué? ¿Cuál es la garantía en esos créditos? Si ya hablamos que en el sistema formal había una garantía hipotecaria, una garantía prendaria, una garantía fiduciaria, ¿qué pasa con los créditos que pedimos en el sistema informal? Que le pedimos a la gente que está ofreciéndolos en carteles, ahí en vallas publicitarias informales. ¿Cuál es la garantía? Muchas veces la garantía para estos créditos es la foto de su familia. Amenazas, amedrantamientos, violencia. Inclusive hay gente que le han saqueado su casa, le han quemado su casa. Y no sé si ustedes se acordarán el año pasado que salió un video muy conmovedor de una madre colombiana que se suicidó en un puente en Colombia y se tiró con su niño porque ya estaba cansada de los créditos de gota a gota, de los amedrantamientos y de la violencia que ejercía sobre ella el sistema informal de créditos. Aunque el sistema formal sea más difícil, sea más complejo, le pidan más requisitos, es mejor que usted conserve la paz antes que vaya a pedirle a un prestamista informal. Porque la mayoría de los créditos que se rechazan en el sistema formal es porque requieren un trámite muy largo, porque requieren analizar bien la situación económica, porque obviamente la tasa es menor y los riesgos la tasa es menor, sí, obviamente, pero los riesgos son menores también al ofrecer un crédito en un sistema formal, mientras que en el sistema informal hay demasiados riesgos, no hay garantía. Entonces imagínense cómo es el riesgo de ese crédito si no tengo nada de garante, solo que la violencia. Entonces las tasas son altísimas porque los riesgos de ese crédito son muy altos, y vemos créditos de estos del sistema informal que tienen desde el 80 hasta el 90% de tasa de interés, que le dicen a usted le presto sin fiador, solo con la cédula, pero no le ponen cuál es la tasa de interés. Y como estamos tan urgidos y necesitamos la plata ya, nos embarcamos en esto que al final es un problema gravísimo en la sociedad costarricense y en especial en las zonas rurales, que es donde lo hemos observado más, el prestamista informal. Así que téngale mucho cuidado a los prestamistas de poste. En su mayoría trate de rechazar estos créditos, es lo que mejor podemos aconsejarle. Y también en empresas que no estén reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, todas estas casas de préstamos o casas donde usted va a empeñar cosas que al final no pueden ser instituciones que le ofrezcan a usted una garantía
para ese crédito, como por ejemplo en el caso de una crisis. Vean cómo los bancos han ido extendiendo el tiempo de pago para los créditos, dándole plazos más largos para que las personas puedan pagarlos. El Banco Nacional acaba de alargar el plazo a muchos créditos hasta un año para que dejen de pagar la cuota un año. Pero en el sistema informal no le van a perdonar eso. En el sistema informal le van a exigir el pago sí o sí, y si no, las consecuencias violentas van a ser muy graves para usted y para su familia. Así que por favor trate de evitar ese endeudamiento con los sistemas informales. No lo recomendamos. Volviendo al tema de la tarjeta de crédito, ¿por qué hablo yo tanto de la tarjeta de crédito? Porque la tarjeta de crédito es un instrumento muy bueno, pero en Costa Rica se ha salido de control. Tenemos más de 3.5 millones de tarjetas de crédito activas. Más de 3.5 millones de tarjetas de crédito activas y tenemos una población de aproximadamente o un poquito más de 5 millones de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de la población, más del 70% de la población, tiene una tarjeta de crédito y está activa, y los saldos promedios de esas tarjetas de crédito llegan a ser de 500,000 a 600,000 colones por tarjeta. Entonces, no es solo que tenemos la tarjeta de crédito, sino además que nos estamos financiando con la tarjeta de crédito. Y resulta ser que la mayoría de estas tarjetas de crédito que están colocadas en el mercado son tarjetas que tienen una tasa altísima de interés. Porque recuerden que la reforma a las tasas de usura se van a aplicar para los créditos que se estén dando a partir de su publicación en la Gaceta. Todos los créditos que usted adquirió antes de esa reforma van a tener las tasas que se firmaron contractualmente. Así que si usted tiene hoy una tarjeta de crédito con una tasa de interés del 49.9%, esa tarjeta va a seguir teniendo esa tasa. Yo lo que les recomiendo a las personas que tienen capacidad de pago es que vayan y hagan una compra de deuda de las tarjetas. ¿Qué significa esto? Voy a otro banco que me ofrezca una mejor tasa de interés y que ese banco me compre la deuda. Entonces ahí sí ya me va a aplicar, como es un nuevo negocio, me va a aplicar la rebaja en las tasas. Y me puedo ahorrar hasta un 20% o más de tasa de interés. Cuando hablamos de esto, un 20% ahorrarse de una deuda es una cantidad de dinero gigantesca. Así que de verdad analicen muy bien la tasa que tiene su tarjeta de crédito para que en algún momento puedan, si lo mejor sería pagarla, ¿verdad? De manera expedita o lo más antes que usted pueda, pero si no, pueda realizar una compra de deuda para que le baje la tasa de interés y usted pueda liberarse un poco. Volviendo al tema de la tarjeta, que también me preguntaron la semana anterior, la tarjeta de crédito tiene varios elementos importantes y es una deuda que es una deuda de las más importantes y las que se convierten en generadores de estrés y ansiedad, porque es una deuda que es todos los meses aumenta y aumenta si usted sigue utilizándola. Así que no es como comprar una casa o un carro que usted sabe que la cuota es fija, sino que en la tarjeta de crédito va aumentando no solo por los intereses, sino por el consumo. Fecha de corte es la fecha que el banco verifica todo lo que usted compró en un mes y le manda un estado de cuenta. Cuando a usted le llega el estado de cuenta va a tener 15 días más para pagar eso. Esa es la fecha límite de pago. Entonces, entre la fecha de corte y la fecha límite de pago hay por lo general 15 días. La mayoría de los bancos tiene 15 días. Pero si usted paga después de esos 15 días, no solo va a tener un aumento significativo de los intereses, sino que también va a tener moratorios y en muchos casos va a tener cobros administrativos y multas. Entonces puede ser que usted se compró un combo con la tarjeta de crédito y se le olvidó pagarlo y el combo valía 5,000 colones y como se le olvidó pagarlo en la fecha límite de pago, le van a cargar intereses corrientes, intereses moratorios, cobros administrativos y algunas multas. No es una generalidad para todos los bancos, pero en la mayoría hay estos cobros. Entonces, ese combo que costaba 5,000 colones en cuestión de 45, 50 días, 60 días, 2 meses, se convirtieron en 25,000 colones o 30,000 colones. Y eso es lo que la gente siempre ve en las tarjetas y dice, ¿cómo es posible que yo debía 5,000 y ahora tenga que pagar 35,000? Bueno, porque es el instrumento financiero
más caro, de los más caros en el sistema formal, porque la tasa de interés es muy alta. Entonces, por favor, siempre tenga presente cuál es su fecha de corte de la tarjeta de crédito y cuál es su fecha límite de pago. Procure que no se le pasen esas fechas, porque si se le pasan, los montos pueden aumentar sustancialmente y exponencialmente sin que usted se dé cuenta. Y por el otro lado, si usted se está financiando con la tarjeta de crédito porque no le quedó de otra, porque era sí o sí que necesito la tarjeta de crédito porque tenía una emergencia, trate de pagar más que el pago mínimo. Si el pago mínimo son 20,000, trate de pagar 40,000. Si puede pagar 50,000, pague 50,000, pero siempre pague más que el pago mínimo. Si usted no paga más del pago mínimo, mucho tiempo pagando esa deuda. Mucho tiempo. Así que de verdad hay que ponerle muchísima atención a los pagos de la tarjeta de crédito. Y como les comenté el mes anterior, es una de las formas de pagar deuda, que es el método de los intereses altos, que empiezo a inyectarle más capital y más liquidez a esa deuda. Y como les decía, eso es lo importante a la hora de pagar deuda. No solo identificar el tipo de deuda, identificar la tasa que tiene, el plazo que tiene, sino también cuánto de esa cuota que yo pago realmente se está amortizando. ¿Qué quiere decir amortizar? Que del monto grande se esté rebajando, que si yo debía 10 millones, ¿cuánto de esos 10 millones se está rebajando? Así que estos son los elementos que usted tiene que analizar y no tiene que saber de matemáticas, no tiene que saber de finanzas, solo sentarse a leer el contrato y ver el estado de cuenta de su deuda para que usted analice cuánto es lo que realmente se le está rebajando a esa deuda. Y vuelvo a repetir, la única forma de pagar deuda es con trabajo o con deuda. Es la única forma de salir de deudas. Con trabajo que me va a permitir generar muchos más ingresos de los que tengo ahorita y esos ingresos los voy a inyectar completamente a esa deuda. O sea, voy a llegar a amortizar esa deuda. Entonces la deuda va a ir bajando rápidamente. O con deuda, que es que acudo a otra institución financiera para que esa institución me compre la deuda del otro banco y de esta manera me mejoren las condiciones. Ustedes también pueden hacer esto, pero requiere que se sienten a analizar las posibilidades y pregunten en las diferentes instituciones qué condiciones les dan para que mejoren la tasa, el porcentaje de amortización y el plazo de la deuda. Ahora, recuerden que cuando yo pago deuda con deuda, no puedo seguir manteniendo el estilo de vida que tenía antes. Si yo pago deuda con deuda, estoy obligado a cambiar mi estilo de vida. Porque si yo no cambio mi estilo de vida, si yo no modifico todas las cosas que hice anteriormente y me llevaron a estar en esta deuda, no me va a servir. No me va a servir y recuerden que cuando usted paga con deuda, esto le va a generar una falsa sensación de libertad. Y cuando tenemos una falsa sensación de libertad, esto nos va a provocar que nosotros empecemos a consumir más de lo que nosotros realmente podemos pagar de acuerdo a nuestro estilo de vida. Así que deuda pagada con deuda, bien siempre y cuando usted modifique sus estilos de vida. Si no modifica, estamos mal porque ya es cuando recibimos en el banco gente que ya ha recibido una compra de saldo, una consolidación de deudas y llega otra vez porque ya otra vez está sobreendeudado o sobreendeudada. Entonces llegas y tocas fondo y ya en el banco no podemos ayudarte. Y muchas personas acuden a prestamistas informales y entonces la cosa se complica y ya no pueden salir de ahí. Hemos recibido en estos 3 Facebook Live muchos comentarios de gente que dice no sé qué hacer porque tengo demasiadas deudas, ya no sé qué hacer. Bueno, si usted no puede generar más ingresos para pagar deuda en este momento, solo tiene una opción: hacer una readecuación, que sería lo mejor. Pero esto no va a aplicar para todas las personas porque ya pueden estar manchadas en su JEF, tener un historial de pago muy malo, entonces los bancos no no van a asumir ese riesgo. Entonces lo que le queda es generar más ingresos a partir de la venta de los bienes de los bienes básicamente que usted adquirió con esa deuda. O sea que si se endeudó para comprar la refrigeradora, que era una refrigeradora muy cara, entonces tiene que vender la refrigeradora y
y por más que le duela, por más que se sienta mal, comprarse una de segunda más barata que cumpla sus necesidades básicas, pero entonces esa plata, a diferencia que le quedó, va a utilizarla para amortizar la deuda. Y es la única manera y es la única forma de comenzar desde cero, comenzar de nuevo. Y la mayoría de gente que ha tocado fondo con el problema del sobreendeudamiento ha tenido que vender todo lo que tenía, todo lo que compró a través de deuda para poder recomenzar, y solo hasta ahí aprenden la lección. Entonces, no esperemos nosotros que tocar fondo para poder resolver esto, ¿ok? Tenemos que tener muy presente nuestra realidad económica para que así sea más efectivo. Ahora vamos a pasar algunas preguntitas que nos están haciendo en este momento la gente que está conectada en Facebook Live, y tenemos a Lisbeth Vega que nos envía esta pregunta que dice, ¿cómo podemos manejar las neuronas espejo, las neuronas especulares y las ocurrencias financieras de los emprendedores? Bueno, las neuronas especulares se logran con ejercicios de salud financiera donde usted tiene que primero ver cuáles son las cosas que a usted o a su familia los hacen importantes. Cuáles son las cosas que son realmente importantes en su vida. Y si usted ahorita me está analizando lo que yo estoy diciendo, piense, toda la gente que está viéndome, analice cuál ha sido el momento más feliz de su vida, el momento que usted se ha sentido pleno, se ha sentido más lleno, se ha sentido más contento, y luego tenga o haga más bien una relación entre ese momento de felicidad y el dinero. Necesitaba el dinero para ese momento. Si es el momento más importante de su vida, ¿cómo influyó el dinero? Porque aquí tenemos que ser conscientes de que la felicidad real solo puede ser dada por las personas, por un encuentro con la salud, por la espiritualidad y los animales. Además, como quinto elemento, los logros de las personas que nosotros queremos y amamos. Esos son los 5 elementos que nos influyen en la felicidad o nos pueden generar felicidad real. Si su momento más feliz estuvo relacionado con eso, las personas, un encuentro con la salud, la espiritualidad, los animales y los logros de las personas que nosotros queremos y amamos, se van a dar cuenta que no hay influencia de dinero. Pero nos confundimos creyendo que el dinero es lo que nos va a hacer feliz. Y esto es porque el dinero nos da libertad financiera. Pero las cosas que realmente marcan la pauta cerebralmente para tener un estado pleno de felicidad son esas que le mencioné. Entonces, el secreto es darse cuenta de lo que realmente es importante en su vida. Y ahora con la crisis nos hemos dado cuenta obligatoriamente que muchas de las cosas que estábamos subestimando eran las que eran realmente importantes, como la familia, la salud, los amigos y también la espiritualidad. Así que vean cómo esto influye para hacer una separación realmente eficiente. Tenemos otra pregunta de Hilda María que nos dice que cuál es el porcentaje de salario adecuado para el endeudamiento de una persona. Ok, esto es muy variable porque va a depender de cuánto gana usted. Y aquí la gente dice, bueno, pero es proporcional, es porcentual. Sí, pero estamos entendiendo que hay un costo de vida, que es un factor que es influyente en la toma de decisiones. Así que no es lo mismo que yo gane 300,000 a que yo gane 3 millones. El poder adquisitivo de la diferencia salarial va a influir muchísimo. Pero estamos hablando que un 30%, si usted llega ya, está rozando el 30% o más del 30%, es un sobreendeudamiento. Así que lo que nosotros siempre les recomendamos es que cuide su capacidad de pago, o sea, del porcentaje libre que le queda a usted de sus ingresos después de ahorrar y gastar, esa es su capacidad de pago, el dinero que usted podría estimar para un endeudamiento, que nunca se endeude por el 100% de esa porción. Porque si usted se endeuda por el 100% de esa porción, le va a quedar nula capacidad de acción en caso de que haya un imprevisto. O sea, no tiene ningún colchón ni nada que le respalde, como por ejemplo ahorita con la crisis financiera.
Y a veces la gente me dice, bueno, Mario, pero es que si yo no me endeudo por el 100% de mi capacidad de pago, no me puedo comprar esa casa que me quiero comprar. No me alcanza, no me da la capacidad de pago para comprarla. Y ahí es donde nos devolvemos al curso número 1 o a la sesión número 1, que era: a usted le falta aceptar su realidad económica. Si usted en este momento para comprar esa casa necesita endeudarse por el 100% de su capacidad de pago, quiere decir que usted no puede pagar esa casa, que esa casa se sale de su porcentaje o de su promedio de libertad financiera. Así que definitivamente, aunque nos duela en la vida no poder comprar esa casa, ahí está el inicio de decisiones inteligentes. Bueno, me encanta esta casa, está en un barrio muy bonito, pero en este momento no me lo puedo permitir, porque si me endeudo por ese porcentaje, yo no voy a tener libertad financiera, ya no voy a tener margen de acción ni para atrás ni para adelante. Y si se viene un problema, ya quedo de manos atadas. Así que en eso está la madurez de aceptar o no una compra por un bien o servicio que luego no voy a poder pagar. Tenemos otra pregunta de G. Zumbado. ¿Cuál ahorro es el más adecuado tener o cuál me da más interés? ¿Qué me recomienda? Bueno, estamos hablando de que hay diferentes metodologías para ahorrar. Los ahorros en cuenta de ahorro, como lo es un ahorro programado que se me rebaja actualmente y se me liberan un plazo de tiempo. Tenemos los certificados de depósito a plazo, que la plata se me congela por 6, 3 meses, 9 meses, un año, más de un año. Y depende del tiempo que esté congelado, va a tener más tasa de interés, porque obviamente es plata que se puede asegurar para invertir en otro lado. Y algo que yo recomiendo muchísimo, y G Zumbado quizá es el instrumento que más les recomiendo, son los fondos de inversión, porque los fondos de inversión son una herramienta muy versátil, se rebaja automáticamente de su cuenta, se mete en un fondo y aparte de eso puede tener subcuentas. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, digo, rebájeme 5,000 por semana, pero de esos 5,000, que 1,000 se vayan para un viaje, otros 1,000 sean para cambiar mi carro, los otros 1,000 sean para la universidad de mi hijo, los otros 1,000 para cambiar el juego de sala y los otros 1,000 para imprevistos. Esto hace un fondo de inversión una herramienta maravillosa, y en el Banco Nacional puedes abrir un fondo de inversión con 5,000 colones o $20. A veces la gente cree que es algo que solo la gente que tiene mucho dinero puede hacer, pero no. Solo tiene que tener 5,000 colones o hacer aportes de 5,000 colones o $20, y esta herramienta es muy buena. ¿Y cuál es la diferencia entre el fondo de inversión y el certificado de depósito a plazo? Que el certificado de depósito a plazo va a tener un plazo de 3, 6 meses, 9 meses, un año o más, mientras que el fondo de inversión usted lo puede retirar en cualquier momento y solo tiene que avisar un día antes a la operadora de fondos de inversión para que le acrediten el dinero al día siguiente. Entonces, esto hace que sea una herramienta muy buena y que paga muy buenos rendimientos. Así que vaya a su entidad financiera, el Banco Nacional, para que usted pueda aprender a utilizar estos fondos de inversión, que sería una herramienta de salud financiera muy recomendada. Si no tenemos más preguntas, igual las pueden dejar ahí. Las consultas vamos a estarlas respondiendo a posterior para poder acercarlos cada vez más a una situación de salud financiera. Recuerden, en momentos de crisis tenemos mucha incertidumbre, muchísima preocupación, nos da mucha ansiedad, pero lo importante es empezar a trabajar hoy en los cambios que son súper sencillos, son cambios de consumo mínimo, de consumo básico, dejar de estar consumiendo en cosas que no necesitamos, y esa liquidez que está ahí, que yo adquiero a partir de bajar los gastos, no es plata que me queda libre, no es plata que yo tengo ahí para despilfarrar, no, es plata para ahorrar o plata para pagar deuda. De verdad, les agradezco muchísimo el haber acompañado, habernos acompañado en esta sesión, hoy miércoles, la tercera sesión de este programa de libertad financiera junto con la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio. Mi nombre es Mario Lazo, de parte del Banco Nacional. Muchas gracias por estos 3 miércoles seguidos de acompañarnos, y sigan nuestro Facebook del Banco Nacional, porque estamos constantemente haciendo capacitaciones y dándole tips, y también manténganse pendiente del Facebook de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio, porque esta alianza
va a traer cosas muy buenas y además les va a permitir alcanzar esa libertad financiera que tanto se merecen usted y su familia. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.